Nosotros vamos esta noche a un libro diferente, es una sorpresa, porque normalmente nosotros estamos estudiando de Juan o primero los Corintios, pero tengo una sorpresa esta noche para ustedes, entonces abren sus Biblias por favor a Génesis 25. Génesis, el primer libro, capítulo 25, es donde vamos a estar. Antes de comenzar, yo voy a dar una introducción esta noche al mensaje, pero el tema de lo que yo voy a compartir esta noche con la ayuda de Dios es cómo afrontar nuestros problemas con otros según el plan de Dios. Cómo afrontar nuestros problemas con otros según el plan de Dios. Había una vez dos hermanos llamados Jacob y Esaú. Jacob y Esaú eran hijos de un hombre llamado Isaac y nietos de un hombre llamado Abraham. El nombre de Jacob acabaría cambiándose por el de Israel. Y fue a partir de este hombre, Jacob, de quien se formó la nación de Israel. Esaú y Jacob eran gemelos y el nombre de su madre era Rebeca. Esaú nació primero por lo que era el mayor entre los hermanos. Isaac y Rebeca habían intentado tener hijos durante 20 años. Por 20 años intentaron para tener hijos. Pero no pudieron hasta que un día Dios escuchó las oraciones de Isaac y Rebeca concibió gemelos. Isaac y Rebeca amaban a sus hijos, pero hicieron algo que ningún padre debería hacer jamás. Comenzaron a mostrar parcialidad o favoritismo hacia un hijo en detrimento del otro. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Mostrar favoritismo hacia un hijo en detrimento de otro puede dañar enormemente su salud emocional e incluso espiritual, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo era niño que yo tengo o tenía dos hermanas. Yo tengo una hermana viva y la otra está con el Señor ahora mismo. Pero una mayor y otra menor. Y yo recuerdo siempre de niño que mi mamá intentaba para hacer todo justo con nosotros. Y si nosotros teníamos, por ejemplo, dulce, ella intentaba para tener todo exacto, todo igual para todos. Si por si acaso que cuando llegó la Navidad, olvidé la palabra. Cuando llegó la Navidad y ella gastaba tanto por un hijo o hija, ella intentaba para gastar el mismo para los otros. No importa si ellos recibieron, tú sabes, si uno recibió uno o dos más regalos o regalitos, ella intentaba para gastar igual entre nosotros. Y yo recuerdo eso porque ella intentaba para no mostrar favoritismo, como decimos, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que pasó entre Jacob y Esaú. Vamos primero a Génesis 25, 28. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Ustedes ven lo que pasó entre los padres. Uno amaba a un hijo, dice la palabra, y la otra amó al otro hijo. Rebeca comenzó a tratar a Jacob como su favorito, e Isaac trató a Esaú como su hijo favorito también. Y sin duda esto causó daño a su salud emocional entre los hermanos. Y vemos el daño que esto causa más adelante, incluso en la vida de Jacob.
Porque cuando Jacob es un anciano, él tiene 12 hijos. Ustedes recuerdan que Jacob tuvo 12 hijos. Pero él eligió a uno de ellos como su favorito. El hijo de su vejez, que era José. Trató a José de manera diferente. Le dio regalos que sus hermanos no recibían. Algo para poner una ropa de colores. Sí, una túnica, gracias. Y los hermanos de José se pusieron tan celosos que lo vendieron como esclavo. Lo vendieron a él. Como padres debemos tener cuidado de no mostrar nunca parcialidad entre nuestros hijos, ¿verdad? Sino amarlos a todos por igual. Pero surgió un problema entre los dos hermanos y se abrió una brecha entre ellos. Una brecha. Jacob, como hermano menor, engañó a Esaú 2 veces para que le diera las bendiciones del primogénito. Y la primera vez fue cuando Jacob le robó a Esaú su primogenitura. Y un día Jacob estaba en la casa preparando un guiso y Esaú llegó del campo débil y muy cansado. Y le rogó a Jacob que le diera un poco de ese guiso rojo porque tenía mucho hambre. Y Jacob le dijo, véndeme tu primogenitura y te daré este guiso. Y Esaú respondió que estaba a punto de morir y que si moría su primogenitura no significaría nada para él. Así que le juró a Jacob que éste podría quedarse con su primogenitura a cambio de un plato de lentejas. Esto significaba que Jacob iba a recibir ahora los privilegios del primogénito de la casa, entre los hijos. Iba a heredar las promesas espirituales que Dios había hecho a Abraham e Isaac al crear la nación de Israel y heredar la tierra de Canaán, y también iba a recibir una doble porción cuando Isaac repartiera su herencia entre sus 2 hijos. Iba a recibir una doble porción. Pero la segunda vez, Rebeca ayudó a Jacob a engañar a Isaac. Ustedes recuerdan esa historia también, lo que pasó. Isaac estaba envejeciendo y se acercaba a la muerte. Isaac no veía muy bien y su salud se estaba deteriorando. Así que le dice a Esaú que salga al campo y le traiga a casa. Y quería comer la carne mientras bendecía a Esaú. Mientras Esaú se iba a casar, Rebeca convenció a Jacob para ir donde Isaac y engañarle. Ella dijo para entrar donde él estaba y con un poco de carne de cabra preparada al gusto de Isaac, además de ponerse la ropa de Esaú y cubrirse las manos con pieles de cabra, para que cuando Isaac tocara las manos de Jacob, pensara que eran las manos de Esaú, ya que Esaú era un hombre velloso, ¿verdad? Y Jacob recibió la bendición de Esaú aquel día. Y por eso Esaú odiaba a Jacob y estaba dispuesto a matarlo. Él quería matarlo a su hermano, a su propio hermano. Y vamos a leer de Génesis 27, 41 hasta 45. Aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó
a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y terminamos leer ahí. Como yo dije esta tarde, el título del mensaje es cómo afrontar nuestros problemas con otra persona según el plan de Dios. Y ustedes ven que Jacob y Esaú, ellos tenían un problema, ¿verdad? Un problema grande en sus vidas. Y el consejo de Rebeca a Jacob fue que huyera del problema, que lo ocultara bajo la alfombra, que simplemente lo ignorara, ¿verdad? Y con suerte Esaú se olvidaría de ello. Y esa suele ser la reacción humana ante los problemas, ¿verdad? Simplemente los ignoramos y esperamos que desaparezcan. Pero eso no es lo que pasa. No es lo que pasa. Y eso no es lo que Dios dice que debemos hacer cuando se trata de lidiar con los problemas que surgen con otras personas en nuestras vidas. No debemos simplemente huir de los problemas porque los problemas se quedan. Y vamos a ver más adelante qué pasó entre Jacob y Esaú y en sus relaciones porque el problema no se fue. No se fue, se quedó ahí. En este momento lo único que vemos es la perspectiva de Rebeca sobre esta situación. Y la razón por la que Rebeca no quiere intentar resolver las cosas es porque ella tenía miedo, ¿verdad? En ese momento. Fue por miedo que no quiso enfrentar el problema. Ustedes quieren saber una de las principales razones por las que las personas a veces no resuelven los conflictos o no se enfrentan a un problema. A veces es el miedo, el temor. Ya sea miedo a la confrontación o miedo a las consecuencias negativas, el miedo a diferentes cosas. Pero el miedo es la principal razón por la que las personas evitan resolver los conflictos. Es uno de los primeros razones. Y esa fue la razón en el caso de Rebeca también. Y ahora bien, puede haber todo tipo de conflictos entre las personas y entre diferentes personas con quienes tenemos relaciones, ¿verdad? Pero como cristianos maduros, debemos tener la capacidad para resolver los conflictos de una manera correcta y que glorifique a Dios. Y la respuesta nunca es simplemente evitarlos. Nunca es la respuesta a evitar los problemas. Eso es lo peor que se puede hacer. Yo recuerdo cuando Brittany y yo nos casamos, nosotros teníamos un libro que fue pasando de mano en mano durante la comida de nuestra recepción de boda. Y les pedimos a las parejas casadas de nuestra familia que ellos escribieran diferentes consejos o palabras de sabiduría para nosotros en nuestro libro de bodas. Y ellos lo hicieron. Ellos pusieron la fecha y pusieron sus palabras de sabiduría para nosotros en nuestro matrimonio. De las 39 personas que escribieron en nuestro libro de bodas, 7 de ellas
nos dieron el mismo consejo, que era esto: no se vayan a dormir enojados como pareja casada. No se vayan a dormir enojados como pareja casada. Ellos nos estaban diciendo que si había un problema en nuestro matrimonio, su consejo era que lo resolviéramos antes de irnos a dormir. Qué sabio consejo, ¿verdad? Qué sabio consejo. Mi abuela, ella escribió en nuestro libro y dijo que ese era el mismo consejo que su abuela le había dado hace 44 años a ella. Que nunca dejáramos que el sol se pusiera sobre una disputa. Que nunca dejáramos que el sol se pusiera para bajar sobre una disputa. Y mi abuela y mi abuelo siguen felizmente casados hoy en día. Ellos llevan casados más de 60 años. Más de 60 años. Y yo creo que ese consejo les ha funcionado muy bien para ellos, ¿verdad? Les ha funcionado muy bien. Me pregunto, ¿qué pasaría si todos siguiéramos ese consejo en nuestras relaciones con las otras personas, verdad? No solo como consejo para una pareja casada, sino como consejo para manejar todas nuestras relaciones en la vida. Incluso para enfrentar problemas dentro de nuestras familias o entre hermanos o hermanas en Cristo. Y hay un versículo bíblico del que proviene este consejo y vamos a leerlo. Y está en el libro de Efesios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 26. Haros, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La manera de Dios de resolver los conflictos no es ignorar a la otra persona, ¿verdad? No es ignorar el problema. Así es como los problemas siguen empeorando, ¿verdad? Sino que es abordar el problema y hacerlo de manera oportuna. Vamos a ver lo que dice Dios acerca de resolver los conflictos. Vamos a Mateo 18. Y vamos a ver lo que el consejo de Dios, el consejo de Jesucristo aquí. Mateo 18. Y vamos a comenzar a leer en versículo 15. Mateo 18, versículo 15. Comenzamos a leer hasta versículo 17. ¿Qué dice? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, en el caso de que alguien se sienta ofendido por otro hermano o hermana en Cristo, la Biblia dice que es deber de la persona ofendida. ¿Qué dice el versículo? Es el deber de la persona ofendida ir a su hermano o su hermana, ¿verdad? Y ellos dos solo juntos para hablar sobre ese asunto. Para ir a su hermano. Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y luego dice que si se resuelve el problema, habrá ganado a tu hermano, ¿verdad? Y Jesús dice, no debemos ignorar el problema. ¿Qué pasaría si tenemos 15 años casados? ¿Qué pasaría si ignoramos todos esos problemas? Vamos a tener un monte de problemas, ¿verdad?
Pero hay que resolverlo, hay que venir a una solución, tenemos que hablar. Y eso no significa que, bueno, ella y yo tenemos mucho tiempo juntos, entonces le conocemos uno a otro, ¿verdad? Uno a otro. Entonces yo la entiendo, ella me entiende a mí también. Entonces cuando comenzamos a hablar, no es que una persona tiene que gritar para ser escuchado. Yo puedo hablar con ella como yo estoy hablando ahora mismo, ¿verdad? Y podemos llegar a una solución, y no, a un acuerdo. Y es bueno cuando llegamos a un acuerdo como pareja, ¿verdad? Es bueno cuando llegamos a un acuerdo como pareja. El matrimonio va mucho mejor. Tenemos un matrimonio bonito. Tenemos un matrimonio bonito. Así es. Que es mucho mejor, ¿verdad? Mucho mejor en nuestro matrimonio. Ir a su hermano con el propósito de resolver el conflicto, así es. Y luego dice que si se resuelve el problema, habrá ganado a su hermano. Jesús dijo, no ignores el problema. No ignores el problema. Si ignoras una herida, simplemente se va a enconar, se va a infectar y podría dañar todo el cuerpo, ¿verdad? Si ignoramos a una herida. Pero si la cuidas a tiempo, habrás evitado un daño mayor. Y la Biblia dice que la persona que se siente ofendida debe ir a hablar con la otra. ¿Por qué? La razón es que es posible que la otra persona que ha ofendido a la otra ni siquiera se haya dado cuenta de que le había ofendido. Yo puedo decir que a veces yo he dicho cosas que no quise ofenderle a mi esposa, pero es algo que yo dije como que yo no estaba hablando con mucha sabiduría en el momento, ¿verdad? Y yo no estoy diciendo que yo dije malas palabras, pero yo dije algo que la ofendió. Y ella tuvo que decirme que eso le ofendió a ella. Porque yo no sabía, yo pensé, bueno, estamos bien, pero yo me di cuenta de que ella estaba un poquito más alejada de mí, que algo no estaba bien, algo no estaba bien. Ella no estaba abrazándome como antes. Entonces yo pensé, bueno, yo hice algo malo, pero ella me dijo, y yo tuve que pedir perdón, ¿verdad? Por lo que yo dije. Yo tuve que pedir perdón. Pero lo que pasa es que a veces la persona no sabe. No sabe que ellos le han ofendido a la otra persona. Así que mientras una de las partes está sentada en su casa, estresándose, preocupándose, o ofendida por una situación, la otra persona está viviendo una vida tranquila y normal sin saber nunca qué había hecho para ofenderle a esa persona. Y Dios quiere que nosotros tengamos comunión entre nosotros. Dios quiere que haya unidad en una familia y en la familia de Dios también, en la iglesia. Eso significa que habrá momentos en los que tendremos que reunirnos, aunque nos haga sentir incómodos, ¿verdad? Nos haga sentir incómodos, aunque tendremos que hablar sobre las cosas, sobre el asunto. Eso es lo que Jacob y Esaú hicieron finalmente, después de años. Eso es lo que funcionó para mis abuelos, para mi abuela, mi abuelo. Eso es lo que mi esposa y yo intentamos hacer en nuestro matrimonio también. Y eso es lo que yo sé que funcionará para nosotros como iglesia si nosotros nos reunimos para resolver los problemas.
y entre los vecinos, familiares que tenemos, cualquier problema que llega a nuestra vida, es bien hablar sobre eso, ¿verdad? Es bien hablar sobre eso. Yo he visto momentos en cuando alguien intentó tenemos un dicho, cuando decimos para ponerlo por abajo de la alfombra. ¿Ustedes tienen un dicho así? Que nosotros lo escondimos abajo de la alfombra. Y es para decir que tú estás como usando el suape o la escoba y que tú estás poniendo todo el polvo por debajo de la alfombra. Y es así. Escondiendo la suciedad. Escondiendo la suciedad. Para no verlo. Pero no debemos hacerlo entre nuestras relaciones, ¿verdad? No debemos hacer eso. Llegó un momento después de 20 años en que Jacob se fue de la casa de su tío Labán y se había casado con dos mujeres llamadas Lea y Raquel. Y eso es otra situación que él encontró en su vida, con casarse con dos mujeres. Dios quiere que un hombre y una mujer, ¿verdad? Eso es lo que Dios creó al principio. Ellos tenían hijos y un gran número de cabezas de ganado en su familia. Partieron juntos y se dirigieron de regreso a la tierra de sus padres y de su hermano Esaú. Y Jacob envió mensajeros por delante para avisarle a Esaú que él estaba viniendo. Él estaba llegando. Y los mensajeros regresaron para informarle a Jacob y le dijeron que Esaú venía y que con él había 400 hombres que estaban en camino con Esaú hacia Jacob. Y la Biblia dice que cuando Jacob oyó esto, se llenó de temor y angustia. Temía que Esaú finalmente fuera a matarlo a él. Así que él ideó un plan. Él estaba planeando, ¿qué hago? ¿Qué hago? Planeó enviar regalos primero a Esaú, su hermano. Cientos de animales que serían un regalo para Esaú. Jacob esperaba apaciguar la ira de Esaú. Entonces, dividió también al grupo de las personas de su familia y animales que viajaban con él en dos grupos diferentes. Y él pensó que Esaú atacaba al primer grupo y el segundo podría escapar. Así que Jacob pensó que este plan, temiendo lo peor. Pero vamos a leer de la historia y vamos a ver lo que sucedió de Génesis 33. Génesis 33. Vamos a ver versículo 1 hasta 4, que dice: alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron ellos dos. Este fue un hermoso final para una disputa demasiado larga y prolongada, ¿verdad? Demasiado larga. Algo que nunca debería haber ocurrido en primer lugar si hubieran tomado las medidas necesarias para resolverlo antes. Y así no habrían existido años de miedo, de temor, preocupaciones y estrés en la vida de Jacob. Y después de los versículos que leímos en Mateo, que hablaban de cómo debemos reconciliar nuestras relaciones, hay otro versículo muy famoso
que dice lo siguiente, lo voy a decir, que es Mateo 18:20. Porque ¿dónde están, Mateo 18:20, porque ¿dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Allí estoy yo en medio de ellos. Si nosotros seguimos el contexto del pasaje en lo que se estaba discutiendo y añadimos ese contexto a este versículo, se trata de que aquellos que tuvieron el conflicto o la ofensa lo resuelvan juntos. Y dice que Jesús está allí en medio de ellos. Jesús está ahí en medio de ellos. ¿Por qué nosotros tenemos miedo de resolver un conflicto entre hermanos en Cristo cuando Jesús promete estar en medio de nosotros? Yo sé que a menudo usamos, y yo mismo he usado ese versículo para hablar de congregarnos en la iglesia, y yo no creo que haya nada de malo en hacer esa aplicación. No hay nada malo, porque yo creo también que mientras estamos congregándonos aquí, que Jesús está aquí con nosotros. Pero el punto es que Jesús quiere que tengamos relaciones buenas y saludables en la iglesia, entre nosotros, ¿verdad? Entre hermanos y hermanas en Cristo, y a veces eso significa que hablamos de nuestras diferencias o ofensas. Y Jesús dijo que Él iba a estar justo ahí, en medio de ese tipo de reunión, porque Jesús se trata de perdón y de perdonar a los demás. Y eso es lo que Jesús quiere para nosotros, en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestras relaciones entre nosotros, en el matrimonio. Es lo que Jesús quiere para todo. En cómo que tratamos a otra persona, ¿verdad? Para tener una buena relación con ellos, a veces tenemos que hablar sobre las cosas que están un poquito incómodas, que son un poquito incómodos para nosotros. Pero al final vemos lo que pasó entre Jacob y Esaú. A veces tenemos miedo, temor, pero al final pensamos, ¿por qué pasamos tanto tiempo enojados uno con otro? ¿Por qué yo tuve miedo de hablar contigo sobre eso? Y a veces nos damos cuenta que no fue nada. No pasó nada, como decimos, ¿verdad? No pasó nada. No pasó nada. Así es. Vamos a tomar tiempo esta noche para orar y terminar en oración.